Hemos llegado a la mitad del Evangelio, capítulo 9, y es aquí donde se da prácticamente el clímax y estamos en el punto más alto del Evangelio y vamos a ir viendo más adelante cómo empieza a recaer. Del 1 al 8 se ve como un ascenso de creer que Jesús es el verdadero Mesías, que Él tiene seguidores, que los discípulos han pensado correctamente de que Él los va a liberar del Imperio Romano. Y cuando llegamos al capítulo 9 estamos viendo el auge de esta teoría de los discípulos con Jesús, porque es en el capítulo 9 donde Jesús también se transfigura a sus discípulos. Y a partir de ahí empieza a haber una recaída, se empiezan a generar dudas, se empieza a hablar de la muerte, se empieza a hablar de que no se va a liberar al pueblo de Israel del imperio egipcio, se empieza a decir que Él no es el Mesías que ellos creían que iba a ser, sino que era el Mesías que nos iba a liberar del pecado. Pero aquí en el capítulo 9 encontramos este clímax. Y esto es importante tenerlo en mente, porque dice el versículo 2 del capítulo 9. 6 días después Jesús tomó consigo a Pedro y a Jacobo y a Juan, y los llevó a una montaña alta, donde estaban solos, y allí se transfiguró en presencia de ellos. En esa transfiguración, como lo habíamos hablado hace unos meses atrás con el Evangelio de Mateo, aparecen Moisés y Elías. Pero aquí yo quiero resaltar algo, y es que aquí también Jesús está haciendo una alusión a lo que hizo Moisés en el Éxodo. Moisés, recuerden que subió al monte Sinaí y estuvo en la presencia del Señor. Bueno, aquí Jesús subió al monte y se transfigura, y los discípulos, solamente 3 pudieron ver esa revelación. Sin embargo, así como el pueblo de Israel después llegó a tener miedo cuando éste bajó, los mismos discípulos también llegan a tener miedo cuando Jesús baja, porque pudieron ver el resplandor del Señor. En el caso de Moisés vieron su rostro, y en el caso de Jesús pudieron ver su transfiguración. También otra cosa que hay que resaltar en esto es que Jesús es el profeta que va a ser más grande que Moisés, y aquí lo está demostrando. Implícitamente podemos hacer alusión a Deuteronomio 18, 18 y 19, que dice, cuando el Señor le dijo a Moisés: por eso levantaré entre sus hermanos un profeta como tú, pondré mis palabras en su boca y él le dirá todo lo que yo le mande. Si alguien no presta oído a las palabras que el profeta proclame en mi nombre, yo mismo le pediré cuentas. Aquí se está viendo la autoridad de Dios sobre Jesús y cómo Jesús está sobre Moisés. Y es a través de este evento y de los factores que acabamos de decir, y es cuando ya inicia el comienzo de convivir entre los humanos y Dios. Es a partir de aquí donde ya podemos nosotros entender que el propósito de Cristo es que los humanos puedan tener una convivencia nuevamente con Dios. Cristo es ese punto de quiebre en nuestra vida que nos permite a nosotros a tener una relación íntima y directa con el Señor Padre. Recordemos que eso se había perdido en Génesis capítulo 3, pero ahora en Jesús se vuelve a restaurar esa unión, esa comunidad, y tenemos el acceso directo para hablar con el Señor. La aparición de Elías y Moisés muestra que Dios le gusta estar en comunión con aquellos que le son fiel a Él. Y el hecho de que esté Juan, Pedro y Jacobo presentes en la transfiguración muestra que Dios siempre va a querer tener una intimidad con cada uno de nosotros. No tengamos miedo a las cosas que Dios puede hacer,
sino más bien seamos temerosos de Dios y sepamos que Él puede hacer las cosas por amor. Él no es un Dios que castiga, sino que es un Dios que es misericordioso. Pero recuerden, busquémoslo siempre a Él con todo nuestro anhelo y corazón. Que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes y sigamos estudiando este hermoso Evangelio.